Ok. Entonces lo de afuera es esto que llamo frontera. Entonces el método, ¿cómo era? El método era, primero uno comienza encontrando los puntos críticos aquí adentro, en la parte verde. En esa parte verde los métodos usuales funcionan porque esa parte verde es abierta. Entonces ahí todo el mundo tiene derivada. Entonces uno encontraba los puntos críticos, los dejaba a un ladito. Después se venía a la frontera, la roja. Uno la parametrizaba. Cada problema tiene su parametrización diferente. Y en realidad uno observa que la función definida sobre la frontera es en realidad una función de variable real. Entonces uno procedía a encontrar los puntos críticos de la función restringida a la frontera como variable, como función de variable real. O sea, lo que se aprende en cálculo 1. Después, con los puntos críticos de la frontera y los puntos críticos del interior, uno encontraba el máximo y el mínimo simplemente evaluando en todos esos valores críticos que encontró, escogiendo el máximo de ellos y escogiendo el mínimo de ellos, como hacíamos en el ejemplo que hicimos. Al final nos quedaron puntos críticos, esos puntos críticos de acá, eran 4, evaluamos f en cada uno, el mayor resultaba siendo, o la mayor imagen resultaba siendo 2 más raíz de 2, y la menor imagen resultaba siendo 1 sobre 2, un medio. Entonces, los puntos donde se alcanzaban el máximo y el mínimo eran acá el máximo y acá el mínimo. Hicimos solamente un ejemplo, pero todos los ejemplos son iguales en el sentido de que siguen la misma técnica. La técnica no varía, lo que varía es la parametrización de la frontera. Digamos, si la frontera no fuera un círculo, sino un cuadrado, tienen que hacer algo diferente. Si la frontera fuera, digamos, una parábola, la parametrizan como una parábola, etc. En la lista que yo les dejé la semana pasada, hay, o el miércoles, o el lunes, no me acuerdo cuándo fue, hay otro problema como este. Creo que hay por lo menos otro. Así que vayan y mírenlo si no lo han mirado. Y en el libro hay un montón no hay muchos ejemplos sobre eso, pero sí hay bastantes ejercicios. Ok, entonces hoy vamos a continuar hablando de algo parecido a esto. No es exactamente esto, pero es muy parecido. Se llama multiplicadores de Lagrange. Ok, entonces antes de dar la definición, o antes de enunciar formalmente el teorema, vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo que se puede resolver fácilmente, sin necesidad de hablar de multiplicadores de Lagrange. Después ponemos un ejemplo en el que sí es necesario usar multiplicadores de Lagrange. O sea, la gracia del segundo ejemplo es darse cuenta de que el método que vamos a usar ahora para resolver el primer ejemplo ya no se puede reproducir tan fácilmente. Y es ahí, perdón, donde entran los multiplicadores de Lagrange. Entonces, el primer ejemplo, que es sencillo, es el siguiente. Ya hemos hecho cosas parecidas a esta, de hecho mucho más complicadas. Esta es sencilla. Encontrar el mínimo de
la función x cuadrado más y cuadrado en o sobre la recta, mejor sobre la recta y igual a x más 1. Entonces tengo una función, si gráficamente, ¿qué es lo que me están pidiendo? Tengo una función, x cuadrado más y cuadrado, tengo una recta, pues la recta y igual a x más 1, corta al eje x, es decir, cuando y vale 0, en menos 1, y corta al eje y, es decir, cuando x vale 1, perdón, cuando x vale 0, en 1. O sea que la recta pasa por menos 1,0 y por 0,1. Es decir, la recta es esto de acá. Y lo que se me pide es encontrar el mínimo de la función sobre la recta. Es decir, yo me paro en cada punto sobre la recta, calculo x cuadrado más y cuadrado, y de estos me piden hallar el mínimo. Entonces, por ejemplo, en ese punto de acá, ese valor f, o el valor que la función toma ahí, es 1. El valor que la función toma aquí es 1. ¿Cuál será el valor que la función toma, por ejemplo, en el punto medio del segmento este de acá? Pregunta para ustedes. Si me paro en el punto medio de ese segmento, ¿qué valor asume f ahí? Pongamos en rojo el valor que asume f sobre la recta. Entonces, en este punto de acá asumió valor 1. Acá asumió valor 1. ¿Qué punto asume acá? ¿Qué valor asume acá, perdón? ¿Un medio? Un medio, exacto. ¿Por qué? Porque ese punto medio del segmento no es muy difícil de encontrar, es simplemente menos un medio, coma un medio. Ahí la función vale menos un medio al cuadrado, que es un cuarto, más un medio al cuadrado, que es otro cuarto. Entonces eso da 2 veces un cuarto, o sea, un medio. Entonces para cada punto sobre la recta yo calculo eso, x al cuadrado más y al cuadrado. Y lo que me piden es el menor de todos. Y listo. Entonces ya... Bueno, sí, dejémoslo ahí, mejor no lo borremos. Entonces la solución, ¿cómo sería? Entonces este ejemplo es muy sencillo porque en realidad yo sé que y es igual a x más 1. Entonces, ¿cómo y es igual a x más 1? Eso es sobre la recta. Entonces, en realidad, lo que debo minimizar es una función no de dos variables, sino de una sola variable. ¿Qué función es esa? Pues la función x al cuadrado más x más 1 al cuadrado, donde x es cualquier valor real. Fíjense, x, que es el valor en el eje x, obviamente, eso puede asumir cualquier valor. Mientras que, fijado ese valor de x, y vale x más 1. ¿Cierto? X y y será x más 1.
Entonces la función sobre la recta, la función x cuadrado más y cuadrado, es simplemente x al cuadrado más x más 1 al cuadrado, donde x es cualquier número real. Entonces lo que debo minimizar es esa función de ahí. Démosle nombre, pongámosle h. Y minimizar eso de ahí es muy sencillo. ¿Cuál será el mínimo de esta función? Uno. No. No, porque fíjate que esa función puede ser un medio. Digamos cuando... no, no adivinen. Pero uno no es porque fíjense que cuando x vale menos un medio, por ejemplo, esto vale un cuarto y esto vale también un cuarto. Entonces la suma da un medio, que es menor que 1. Esto sí x vale menos un medio. Entonces 1 no es el mínimo. Hay valores en donde se alcanza el valor un medio. O sea que el mínimo es máximo un medio. Pues ¿cómo lo hacemos? Así de rapidez, derivando, ¿cierto? ¿Cómo se hace eso? Derivando e igualando a 0. Ahí me queda 4x más 2 igual 0, luego x vale menos un medio. Y este señor de acá es el único candidato a ser mínimo. Y de hecho, la segunda derivada es 4. Entonces, efectivamente, eso es un mínimo. En principio no sabemos si es un mínimo, bueno, eso es 4 mayor que 0. En principio no sabemos si es un mínimo absoluto o local, pero uno se puede convencer fácilmente de que va a ser un mínimo absoluto porque esto acá es una parábola, ¿cierto? Entonces, en realidad el mínimo local es un mínimo absoluto. Entonces, en x igual a menos un medio, se alcanza el mínimo absoluto. Y es h de menos un medio, que como ya calculamos ahorita es un medio. O sea, el mínimo de la función es un medio. Por tanto, el mínimo de x al cuadrado más y al cuadrado restricto o sujeto a que y es igual a x más 1 vale un medio. ¿Se entendió el ejemplo o no? Listo, pero este ejemplo era sencillo. Sencillo porque, a ver, ¿qué fue lo que nos facilitó la vida aquí? Lo que nos hizo la vida fácil acá fue que acá yo podía decir cuánto era y en términos de x, por ejemplo, o x en términos de y, porque obviamente yo también pude haber dicho que x era y menos 1 y en vez de escribir x al cuadrado más x más 1 al cuadrado, podía escribir
y al cuadrado más y menos 1 al cuadrado. Y vamos a llegar a la misma respuesta. Pero la clave era que yo podía despejar una de las variables en términos de la otra y reemplazar acá. Eso de ahí no siempre es posible. De hecho, no solamente no siempre es posible, sino que por lo general no es posible. ¿Qué pasa si, por ejemplo, a mí me pidieran maximizar esto de acá? O minimizar, no importa. La función f de x, y igual a, por ejemplo, x más y, sencillita, pero me dan una restricción medio complicada. Aquí pongamos 4. A ver, al principio yo tenía aquí 3, ¿cierto? Y lo cambié a 4. Ya les explico por qué. Entonces, primero que todo, me piden minimizar o maximizar x más y sujeto a que x y y no son arbitrarios, sino que cumplen eso de acá. Sí, entonces, con 3, o sea, así como está en rojo, ese máximo y ese mínimo no tienen por qué existir. Fíjense que cuando uno se va a graficar esto de acá, o cuando piensa en qué tipo de puntos cumplen esta ecuación de acá, tanto x como y pueden ser gigantescos, porque si x es, digamos, muy negativo, piensen en menos 100, entonces menos x a la 3, perdón, menos 100 a la 3 es, no sé cuánto es, pero es muy grande, ¿sí? Es menos 10 a la 6, creo, menos 10 a la 9, perdón, no, menos 10 a la 3, no importa, menos 10 a la 6, no importa cuánto es, pero es muy negativo y muy grande, es decir, es negativo y muy grande, pero igual yo puedo acomodar un y muy grande para que eso al final termine siendo 1. Entonces no es muy difícil convencerse de que los x y los y que cumplen esto de acá pueden tener valor absoluto muy grande. Entonces, en principio, esta función x más y no tiene por qué alcanzar un máximo o un mínimo en esa región de acá. Puede que sí, puede que no, pero en principio nada me dice que sí. Por eso fue que yo cambié de 3 a 4. Fíjense que cuando ahora es así, ya x y y no pueden ser muy grandes, ¿cierto? Porque si digamos, si x vale 10, bueno, no sé, ejercicio para ustedes. Cuando estos señores de acá son pares, como es el caso, eso obliga a que x y y no pueden crecer mucho. Entonces, ahí es más natural esperar que esta función de acá, si máximo y tengo el mínimo, ¿sí? Porque digamos que estos de acá, los que cumplen esto de acá, están confinados a una región pequeña, que además es cerrada. No entremos en tecnicismos en tecnicismos, perdón, de por qué es cerrada, pero eso es cerrado. Entonces, ahí sí tiene que haber máximo y mínimo. Bueno, listo. Pero bueno, eso era solamente como para que el ejemplo tuviera sentido. Pero lo importante es cómo resolvemos este ejemplo o qué hacemos. Fíjense que lo de antes, que era agarrar, por ejemplo, y escribirlo en términos de x, ya aquí no es tan fácil. ¿Cómo despejo yo y de ahí? No se puede, ¿cierto?
Es muy difícil. De hecho, sí se va a poder, pero usando una fórmula horrible, que es la fórmula de la ecuación de grado 4. Pero definitivamente no va a ser fácil. Entonces, ese método anterior como que funciona en ejemplos muy particulares, ejemplos en los que uno puede despejar fácilmente y en términos de x o x en términos de y. En este ejemplo, por ejemplo, no sería apropiado despejar y o intentar despejarlo. Entonces, ¿qué se hace ahí? Es ahí en donde entra el método de los multiplicadores de Lagrange. Entonces, el método de los multiplicadores de Lagrange se usa cuando uno quiere maximizar o minimizar una función de hecho, aquí de verdad que no hay ninguna restricción o sea, no hay ninguna ganancia en restringirnos solamente a dos variables, porque así sean 3, 4, 5 variables, el método no es muy largo, porque aquí no hay ni matrices envueltas, ni determinantes envueltos, nada. Entonces, en realidad, supongamos que es de 3 variables la función. De nuevo, puede ser 2, 3, 4, 5, lo que sea. El método siempre funciona exactamente igual. Entonces, si quieres minimizar o maximizar una función, digamos que la función va de un cierto subconjunto de R3 a R, sujeta a una cierta restricción. Es decir, X, Y, Z no van a ser solamente elementos de U, sino que además de que pertenecen a U, tienen una restricción extra, que es que una cierta función X, Y, Z vale una cierta constante. En el ejemplo anterior, que están viendo en pantalla, esto sería la F, obviamente. Esta de acá sería la G y esta de acá sería la constante. Entonces quiero optimizar, llámese maximizar o minimizar, una cierta función dada una restricción. La restricción viene dada como una función es igual a una constante. Eso se llama conjunto de nivel de esta función. En el ejemplo anterior, yo quería optimizar esta función f, dado que, a ver, ¿quién sería aquí la función g y quién sería la constante? Y menos X y la constante sería 1. Exactamente. Pedir que y sea x más 1 es lo mismo que pedir que y menos x sea igual a 1. Entonces, este señor de acá sería g y este sería la constante c. En ambos ejemplos estamos optimizando funciones de dos parámetros, de dos variables x y y. Pero el método de los multiplicadores de Lagrange funciona para cualquier número de variables. Ok, entonces, repito, para resolver esto de acá, se usa, voy a escribir nuevamente, o simplemente pongamos multiplicadores de Lagrange. Entonces se hace lo siguiente. Es bastante sencillo el método en realidad. Entonces suponga, creamos acá, suponga que
X0 es un óptimo. Por óptimo entiéndase máximo o mínimo o simplemente punto extremo de la función sujeta a la condición esta de acá. Entonces, siempre que el gradiente de G en el punto X0 no se anule, lo pongo en negritas porque ese gradiente recuerden que es un vector. En el caso de tener 3 entradas, será un vector de 3 entradas porque hay que derivar con respecto a X, con respecto a Y y con respecto a Z. Pero siempre que ese gradiente no sea cero, existe un lambda real que se llama multiplicador de Lagrange, tal que el gradiente de la función original que quiero optimizar en ese punto X0 es igual a el multiplicador veces el gradiente de la función G en el mismo punto. Esta de acá es la ecuación mágica. Esto es un comentario. Lo que les decía ahorita en el ejemplo, cuando teníamos 3 al principio, pero lo borré y puse 4. Ese óptimo, o sea, ese máximo y ese mínimo, no tienen por qué existir. El teorema o el método lo que me está diciendo es, en caso de que ese máximo o ese mínimo existan y en caso de que el gradiente sea diferente de cero, entonces debe existir un lambda tal que esto de acá ocurra. Eso no quiere decir que para cualquier x0 en donde el gradiente de g no se anule y para el cual exista un lambda donde esto ocurra, tiene que ser un máximo o un mínimo. No, ¿cierto? La implicación va de izquierda a derecha, no de derecha a izquierda. Si es óptimo, existe el lambda, pero no quiere decir que si existe el lambda sea óptimo. Entonces, ¿cómo se sabe eso en la práctica? ¿Qué se hace? Uno lo que hace es verificar de alguna forma que esta región de acá, digamos, es, por ejemplo, pequeña, acotada, para poder decir que la función alcanza ahí un máximo y un mínimo, o que es compacta, en otras palabras. Entonces, como he dicho, máximo y mínimo se tienen que alcanzar, tiene que ser uno de los que se encontró por acá. Entonces, uno se viene a los que encontró por acá, evalúa, y de esos agarra el mayor máximo, y de esos agarra el valor mínimo. Ahí se alcanzará el máximo y el mínimo. Pero repito, eso es en caso de que uno sepa, por alguna razón, que el máximo y el mínimo existen. Vamos a ver cómo funciona eso, para que quede más claro el método.
Bueno, si se dan cuenta, el enunciado o el nombre del método o el teorema es multiplicadores y no multiplicador, porque en realidad eso funciona cuando la restricción no solamente depende de una función g, sino de varias funciones g. Al final, si me da tiempo, escribo cómo sería el enunciado general con varias funciones. Pero por ahora concentrémonos en el método de una sola restricción g, que me da un solo multiplicador. Bien, la prueba de eso no la vamos a hacer, está en el libro, es bastante sencilla, la verdad. Si quieren ver cómo se hace, pueden mirar el libro. Ok. Pregunta sobre el enunciado antes de hacer ejemplos, ¿o está claro el enunciado? Entonces hagamos un ejemplo del libro. Perdón. Listo. Entonces maximizar la función esa de acá. Sujeta a una restricción. Dicha restricción es esa de acá. Listo. Entonces veamos el método. Entonces el método me dice, bueno, lo que tengo que encontrar es un x0 en donde se cumpla esta ecuación de acá. Siempre y cuando uno sepa de antemano que la función se va a poder optimizar, o sea que el máximo o el mínimo, en este caso máximo, exista. En este caso, esta función va a tener máximo. ¿Por qué? Díganme a ver. Porque está delimitada una esfera de radio 1. Exactamente. Esa restricción de acá, perdón, es simplemente la esfera de radio 1. Es un conjunto cerrado y acotado. Ahí esta función x más y, perdón, x más z, siempre van a tener un máximo y un mínimo. Cosa diferente es si, por ejemplo, me dieran algo del estilo x a la 3 más y a la 3 más z a la 3, digamos, igual a 0. Ahí ya es probable que esto no tenga máximo. No estoy diciendo que no tenga máximo, estoy diciendo que ya no es tan evidente si tiene o no tiene, porque esto de acá es un conjunto no acotado, ¿cierto? Entonces, a priori, no sé, no sabría si eso tiene máximo o mínimo. Pero por lo general, en los ejemplos que se van a encontrar en el libro y en el examen, son ejemplos en donde es evidente que hay máximo y que hay mínimo. Listo. Entonces, apliquemos el método. Entonces, comenzamos por encontrar. Voy a escribir en este primer ejemplo el paso a paso. Entonces, primer paso, digamos, paso 1. Encontramos este señor de acá y este señor de acá. Bueno, no he dicho quién es G, pero G es evidente, ¿cierto? Aquí G, pues esta condición de acá se puede reescribir como x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 1. Entonces, este pedazo de acá va a ser G y esta va a ser la constante.
Ok, entonces el gradiente de f es x más z, entonces el gradiente es 1, 0, 1. El gradiente de g es 2x, 2y, 2z. Listo. Observen ahora que el enunciado me dice, si uno va a encontrar un máximo y un mínimo, entonces además de esto, uno también tiene que verificar o garantizar que el gradiente no sea cero en ese punto. ¿Por qué será que en nuestro caso el gradiente de g, obviamente, si es el gradiente de g, no se anula? O sea, ¿por qué es imposible que ese gradiente de g sea el vector nulo tridimensional? Sí, ¿por qué esto no puede ser 0, 0, 0? Porque será al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado menos 1 no puede ser 0. Exacto. Si este gradiente fuera 0, 0, 0, entonces x, y, z serían todos 0. Pero eso no cae dentro de la restricción. La restricción es que, acá está más claro, es que la suma de los cuadrados de esas entradas sea 1. Entonces no se puede. Si esto de acá está prohibido. Listo. Entonces, este señor de acá es siempre diferente de 0. O podría escribir simplemente 0 en negritas. Se sobreentiende entonces que es el vector 0. Ok. Una cosa aquí, que no se, para que no se confunda más adelante. Aquí tuvimos suerte y la función g era bien bonita y resulta que nunca se anula su gradiente. Es posible que el gradiente se anule a veces sí, a veces no. Sí, porque en realidad lo que el enunciado exige no es que el gradiente nunca se anule, no, es que no se anule en el punto candidato a óptimo, o sea, en el punto que cumple esta ecuación de acá. Entonces uno resuelve esa ecuación, ya vamos a ver cómo se resuelve, encontró un posible candidato de x0, después uno mira si el gradiente es diferente de 0 y ahí sí dice si es máximo o mínimo. Pero acá tuvimos suerte y resulta que el gradiente nunca se anula. Entonces, independientemente del punto que encontremos al final, del x0 que encontremos al final, ya sabemos que el gradiente no es 0. Pero de nuevo, es porque por casualidad, por pura casualidad, el gradiente nunca se anula. Pero es posible que se anule a veces y no se anule a veces. Entonces, listo, paso 1 completado. Paso 2, que es el interesante. Pues, el difícil, entre comillas, porque en realidad no es difícil. Es la ecuación. Entonces, paso 2 es hallar el multiplicador lambda. Entonces, la ecuación sería gradiente de f en x0 o en x, es decir, en x, y, z. Entonces, la ecuación me dice que un candidato a óptimo es un punto x, y, z que cumple lo siguiente. Pues x, y, z es candidato a óptimo si se satisface la ecuación de arriba.
¿Y eso qué significa? Significa que gradiente de f, que no es más que 1, 0, 1, sea igual a lambda gradiente de g. O sea, lo que tengo en realidad es un sistema de ecuaciones. Una primera ecuación me dice 2 lambda x igual a 1. Una segunda ecuación me dice 2 lambda y igual a 0. Y la tercera ecuación me dice que 2 lambda z es igual a 1. Listo. Eso de acá es equivalente a la ecuación esta. Solo que el x, el y y el z que estoy buscando, además de esto de acá, satisfacen otra ecuación. ¿Cuál es esa ecuación que satisfacen? Pues la restricción inicial. Que es x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado es igual a 1. Entonces, en realidad, lo que yo tengo es un sistema de 4 ecuaciones. Las primeras 3 ecuaciones que me da la ecuación perdón, aquí, y la cuarta ecuación que me da la condición. Listo. Resolver este sistema es bastante simple. Observen, por ejemplo, que la primera ecuación y la tercera ecuación implican que x es igual a z. Entonces, démosle nombre a las ecuaciones. La ecuación 1, ecuación 2, 3 y 4. Entonces, la ecuación 1 y la ecuación 3 implican que x y z son iguales. La ecuación 2 implica que y vale 0. ¿Por qué? Porque, a ver, 2 por sí sola implicaría que lambda vale 0 o y vale 0. Pero lambda no puede ser 0, porque la ecuación 1 implica que lambda no es 0. Entonces la ecuación 2 lo que tiene que implicar es que y sea 0. Listo. Ahora vamos a la ecuación 4. La ecuación 4 entonces está implicando que x al cuadrado sea igual a z al cuadrado y sean iguales a 1/2. ¿Cierto? Porque z vale 0, ya lo vimos, entonces eso se desaparece. X y z son iguales, entonces en realidad lo que tenemos es que x al cuadrado y z al cuadrado también son iguales, y como suman 1, entonces cada uno vale 1/2. Por tanto, x y z valen o bien 1 sobre raíz de 2 o bien menos 1 sobre raíz de 2. Es decir, los candidatos recuerden que, bueno, aquí yo puse óptimos, pero en realidad el problema me pide máximos, ¿sí? Entonces el mínimo no me va a interesar. Entonces, candidatos a máximos son en un primer punto sería 1 sobre raíz de 2, 0, 1 sobre raíz de 2, y el otro punto sería menos 1 sobre raíz de 2, 0, menos 1 sobre raíz de 2. Ok, y ahora para encontrar cuál de los dos
descarto y con cuál me quedo. ¿Dónde está? Acá. Lo que miro simplemente es en cuál de los dos se maximiza la función. Entonces la función es x más z. Ese sería el paso 3. Sí. Entonces evalúo la función en cada uno de los dos. Si encontré 5 puntos, lo evalúo en los 5, etc. Entonces ese sería raíz de 2, ¿cierto? Porque es x más z, o sea, 2 sobre raíz de 2. Y el otro, candidato a máximo, sería menos raíz de 2. Entonces, el máximo de la función f restringida a la esfera es raíz de 2 y se alcanza en el punto 1 sobre raíz de 2, 0, 1 sobre raíz de 2. Y eso acaba la prueba o acaba la solución del ejemplo. ¿Preguntas? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Profe, ¿puede dejar un momento la conclusión, un segundo? La conclusión. Sí, pues el paso 3, un segundo. Ok. El problema no, Listo, profe. Muchas gracias. listo, ok. El problema no nos está pidiendo, no nos pregunta por el mínimo, perdón. Sin embargo, el mínimo lo tenemos aquí de gratis, ¿cierto? Sí, si me preguntaron por el mínimo, pues ya sé que el mínimo será menos raíz de 2. Ok, entonces si no hay preguntas, asumo que entendieron todo. Ok, hagamos otro ejemplo entonces. También del libro. O si quieren, no sé, a ver, voy a dejarlos ¿dónde está? Voy a dejar que ustedes decidan. Podemos hacer simplemente otro ejemplo del libro, un ejemplo chévere sobre una caja, o podemos rehacer el primer ejemplo, pero ahora usando multiplicadores de Lagrange. ¿Lo rehacemos o no? Sí, profe. Listo. Entonces vamos a hacer el primer ejemplo, otra vez. Ups. Okay. Ok. Bueno, entonces ya paso 1, paso 2, paso 3 no lo voy a escribir, voy a ir más rápido. Entonces arranco encontrando las derivadas, los gradientes de las funciones. El gradiente de f sería 2x, 2y.
el gradiente de G sería menos 1 y 1. Observen una cosa importante, y es que el ejemplo anterior era sobre funciones de 3 variables. Este de funciones de 2 variables. Se van a dar cuenta que es la misma cosa. Listo. Aquí el gradiente nunca se anula. Pues es evidente, ¿cierto? De hecho está siendo siempre constante, menos 1,1. Ok. Ahora la ecuación. La ecuación se puede reescribir como 2x, 2y igual a lambda por menos 1,1. Entonces eso me da un sistema de ecuaciones que tiene como primera ecuación 2x igual a menos lambda, como segunda ecuación 2y igual a lambda, pero como tercera ecuación es y igual a x más 1. ¿Cierto? Siempre hay que tener eso en la cabeza. Las ecuaciones, ¿quiénes son? Son las ecuaciones que me da la ecuación después de igualar coordenada por coordenada, que son estas de acá, y la última ecuación es la restricción. El orden en que se escriban no importa. Sí, al final es el mismo sistema de ecuaciones. Listo. Entonces ahora de acá tengo que encontrar a x y a y. Y es sencillo, ¿cierto? Porque fíjense que, vamos a llamar a esto 1. Bueno, cada uno es libre de resolver el sistema como quiera. Cada uno tendrá sus métodos preferidos. En este caso yo lo voy a hacer así. Fíjense que la ecuación 2 menos la ecuación 1, ¿qué es? Es 2 por y menos x igual a 2 lambda. Si 2 menos 1 me da eso de ahí. Y la ecuación 3 es y menos x igual a 1. Entonces de la ecuación 3 yo tengo que 2 por y menos x es igual a 2. Pero arriba tengo que eso es 2 lambda. O sea que el lambda vale 1. Como lambda vale 1, la ecuación 1 y la ecuación 2 me dicen entonces que x vale menos 1 medio y y vale 1 medio. Algo que merecía mención y que no hicimos fue ¿por qué esto de acá tiene mínimo acá? Sí, eso es como lo primordial, lo primero que uno hace. Bueno, pues eso tiene mínimo porque eh, eso de acá, sí, aquí siempre toca convencerse como de forma intuitiva. Sí, entonces esto de acá es suma de 2 cuadrados. Entonces, eso no baja de 0. Esto no puede ser negativo. Entonces, como eso no baja de 0, es como intuitivo que tendrá un mínimo. Lo ponga donde lo ponga. Siempre y cuando este conjunto de acá sea cerrado. Listo, entonces, haciendo un acto de fe, suponemos que eso tiene mínimo. Sí, a ver, la demostración técnica es esa. Es esta función de acá, restringida, perdón, a esto de acá, tiene mínimo simplemente porque este conjunto de acá es cerrado y porque la imagen de esta función sobre ese conjunto de acá está acotada por debajo.
por ejemplo, siempre es mayor o igual que 0. En realidad, si se les complica un poco esa parte de verificar por qué tiene mínimo y por qué tiene máximo, pueden simplemente ignorarlo, obviarlo. No deberían, pero para que no se compliquen la vida. Listo, entonces, pasando la página ahí. Ok, entonces encontramos a menos un medio y a un medio. Ese de ahí tiene que ser el mínimo, porque no hay más candidatos. Hay mínimo y solo hay un candidato, así que ese tiene que ser el punto en donde se minimiza la función. Entonces, el mínimo de f se alcanza en xy igual a menos un medio, coma un medio, y vale f de menos un medio, coma un medio, y eso es un medio. ¿Cierto? Es un cuarto más un cuarto, un medio. Tal y como obtuvimos la primera vez. ¿Dónde estaba? Acá. Un medio. Fíjense que en esta primera solución x valía menos un medio, y si reemplazan acá, se van a dar cuenta que y vale un medio, ¿cierto? Si x vale menos un medio, y vale un medio, que es precisamente lo mismo que acabamos de encontrar. X igual a menos un medio, y igual a un medio. ¿Claro o no? Sí, profe. Listo. Entonces ahora sí hagamos un ejemplo más chévere, que es el ejemplo de la caja. Dale un segundo y tomo agua. Listo. Entonces el problema de la caja dice así, está en el libro. ¿Cuál es el mayor volumen que puede tener una caja rectangular de área o con área de superficie mejor? Con área de superficie 10. Bueno, 10 lo que sea, metros cuadrados, por ejemplo. Eso no importa. Listo. Entonces me dan una caja rectangular, me dicen que el área de la superficie es 10 metros cuadrados y me preguntan por el mayor volumen que puede tener la caja. Ok.
Bueno, primero entendamos el problema. Bueno, caja rectangular, no tengo que explicarlo, me imagino que todos saben qué es. Explicamos un momentico lo del área. Entonces, una caja tiene 6 caras, ¿sí? Seis caras y tiene 3 longitudes. Digamos, ancho, largo y altura. Cada cara tiene área o XY o YZ o XZ. Entonces, y bueno, cada caja se repite 2 veces, digamos, porque cada cara, perdón, es idéntica, perdón, a la cara del frente. Entonces, el área de la superficie es 2XY más YZ más ZX. ¿Está claro eso o no? Y me dicen que eso vale 10 metros cuadrados, pero ese metro cuadrado lo voy a quitar, no me importa. Es decir, que en realidad XY más YZ más ZX es igual a 5. Este señor de acá va a ser mi G. Esa es la restricción. Y lo que quiero es minimizar el volumen. El volumen de la caja es simplemente XYZ. Listo. Entonces, hasta ahora solamente lo que hemos hecho es poner el problema en términos, digamos, analíticos para poder encontrar o para poder aplicar el método del multiplicador o de los multiplicadores de Lagrange. Ok. Entonces resolvamos eso. Hay que minimizar XYZ sujeto a XY más YZ más ZX igual a 5. Entonces, gradiente de F, ¿quién es? El gradiente de F es YZ, XZ, XY. Gradiente de G es, entonces con respecto a X sería aquí y aquí Z, o sea, Y más Z. Después sería X más Z y después sería, aquí falta Z, bla, X más Y. Muy bien. Entonces la ecuación y la restricción nos dan un sistema de ecuaciones, que en este caso va a tener 4 ecuaciones. Una primera ecuación podría ser, por ejemplo, YZ igual a lambda. A ver, para que no se pierdan, entonces déjenme mejor otra vez reescribir la ecuación, pero ahora usando lo que es el gradiente de F y de G. Entonces,
YZ más, perdón, coma XZ, coma XY es igual a lambda por Y más Z, X más Z, X más Y. Ahora sí, eso lo que me da es una primera ecuación que sería YZ igual a lambda Y más Z, una segunda ecuación que sería XZ igual a lambda X más Z, una tercera ecuación que sería XY igual a lambda X más y una cuarta ecuación que sería XY más YZ más ZX igual a 5. Recuerden que esa salió de acá, que es la restricción inicial. Sí, la restricción del área. Ok. Bueno, ya este sistema de ecuaciones no se ve tan fácil. No es difícil, pero ya toca pensar un poquito más. ¿Qué podríamos hacer? A ver. ¿Cómo? Profe, ¿y si reemplaza nomás? Eh, ¿Quién y quién? Pues Mejor dicho, ¿quién en dónde? XY es lambda X más Y, o sea, reemplace uno 2 y 3 en 4. Y pues ya solo sería multiplicar los lambda por lo de dentro del paréntesis y pues sumar y restar, ¿no? Si hago eso, a ver, eso me botaría algo así. Lambda por 2 X más Y más Z igual a 5. O sea, si en vez de XY pongo lambda por X más Y, si en vez de YZ pongo lambda por Y más Z, y si en vez de ZX pongo lambda por X más Z, me queda eso de ahí. Y de aquí, pero bueno, no es tan complicado. A ver. Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, si X es 0? Entonces, si X fuera 0, tendríamos, por ejemplo, de la segunda ecuación, que lambda Z es 0. Eso por la, a ver, numerémoslos otra vez. 1, 2, 3 y 4. Eso por la segunda ecuación. Si X vale 0, el lado izquierdo vale 0, el lado derecho vale simplemente lambda Z. También la tercera ecuación, por ejemplo, implicaría que lambda Y vale 0. Si lambda
no fuera 0, bueno, primero que todo, fíjense que lambda no puede ser 0, de hecho. Porque si lambda fuera 0, entonces esto es 0, esto es 0, esto es 0, pero entonces esto es 0, esto es 0, esto es 0, y no pueden sumar 5. Entonces lambda es diferente de 0. Pero si lambda es diferente de 0, ambas ecuaciones estarían implicando que tanto y como z son 0. O sea, x, y y z son 0 y no se puede cumplir la cuarta ecuación. Entonces, si x vale 0, uno llega a que y igual z igual a 0. O uno llega a que lambda vale 0, pero también es absurdo. En resumen, x no puede ser 0. ¿Está claro eso o no? Sí, profe. Listo. Entonces, esto es un absurdo, digamos. Entonces, como eso es un absurdo, lo que debe ocurrir es que x es diferente de 0. Análogamente, y tampoco puede ser 0, ni z puede ser 0. ¿Cierto? Las ecuaciones son bien simétricas en x y z. Uno puede hacer o usar el mismo argumento y sí, llega a eso, a que y no es 0 y z tampoco es 0. Ok. Ahora, ¿eso para qué? Pues simplemente para decir que de la ecuación 1 yo tengo que lambda es igual a yz sobre x más z. Sobre y más z, perdón. ¿Cierto? Es decir, yo puedo dividir por y más z porque no, de hecho es al revés, ¿cierto? Sí, esto no es correcto porque y más z perfectamente puede ser 0. Bueno, en realidad no. A ver, si y más z fuera 0. Sí, a ver, hay 1000 formas de resolver el sistema. 1000 formas. Entonces, por ejemplo, si y más z fuera 0, entonces o y o z son 0. Ya vimos que eso no se puede. Entonces, efectivamente, y más z no es 0 y por tanto yo puedo dividir por y más z. Entonces está correcto lo que acabo de hacer. Análogamente, x más z no es 0 y x más y tampoco es 0. Entonces, lambda también es xz sobre x más z y lambda también es xy sobre x más y. Ahora, esa primera ecuación, ¿no? yz sobre y más z igual a xz sobre x más z. ¿Qué implica? Pues fíjense que el z se puede cancelar. Y uno puede multiplicar en cruz. Y llegar a lo siguiente. Así de rapidez. Yx más yz igual a xy más xz. Repito, cancelé el z y multipliqué en cruz. Ahora el xy común en ambos lados se puede cancelar y me queda simplemente que yz vale xz. Pero ya vimos que z no puede ser 0 y por tanto puedo cancelarlo de acá y me queda entonces que y es igual a x. Análogamente, comparando, por ejemplo, la segunda ecuación y la tercera ecuación, o sea, la segunda expresión, o mejor dicho, viendo la última igualdad, nos queda que z es igual a y.
Por tanto, los 3 o las 3 son iguales. Si todo esto es para decir que X igual a Y igual a Z. Repito, hay 5000 maneras de hacer eso, de resolver el sistema de ecuaciones. Cada uno es libre de hacerlo como quiera, como se le antoje. Ok. Pero bueno, yo quiero saber cuánto es X, cuánto es Y y cuánto es Z. Hasta ahora lo único que sé es que son iguales. Es ahí donde entra nuevamente la ecuación 4. La ecuación 4 me dice que XY más YZ más ZX vale 5. O sea, X al cuadrado más X al cuadrado más X al cuadrado vale 5. Si XY es X al cuadrado, YZ es X al cuadrado, ZX es X al cuadrado. Por tanto, ¿cuánto vale X? Díganme ustedes. Raíz de 5 tercios y menos raíz de 5 tercios. Exacto, la pregunta la hice por eso. Porque, a ver, uno sería tentado a decir más o menos raíz de 5 tercios. Y después viene y dice, ah, yo cojo el mínimo y el mínimo, o sea, evalúo y el mínimo es el mínimo. Pero ojo con la naturaleza del problema. El problema me está hablando de una caja. Las cajas tienen dimensiones mayores o iguales que 0, de hecho positivas. O sea, X, Y, Z tienen que ser mayores que 0. O sea, este menos de acá no me va a servir, porque es la dimensión de una caja. Entonces, en realidad, la única solución que tengo acá es raíz de 5 tercios. Entonces, ojo con eso en el examen. Cuando encuentren los valores críticos o los valores que satisfacen las ecuaciones, miren si tiene sentido con lo que se está preguntando. ¿Sí? Listo. Entonces, X vale eso. Y también vale lo mismo, porque son iguales. Y Z vale lo mismo. Por tanto, el máximo volumen vale, vale f de x, y, z, o más bien de raíz de 5 tercios, coma, raíz de 5 tercios, coma, raíz de 5 tercios. Y como f de x, y, z es x, y, z, entonces esto es decir, el producto, esto es 5 tercios a la 3 medios. O sea, raíz de 5 tercios a la 3. Eso acaba el problema. ¿Se entendió o no? El único Lo medio, complicado era medio ese complicado es saber cómo hacerlo de la igualación. Exacto. Sí, lo complicado es resolver el sistema de ecuaciones. Entonces, por ejemplo, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Bla, bla, bla. En ese ejemplo de acá, yo les dije que, bueno, este fue un ejemplo que motivó más o menos la introducción del método
de los multiplicadores de Lagrange. Lo natural hubiera sido que yo digo, bueno, el método es este, veamos cómo se aplica, por ejemplo, acá. Pero yo no me arriesgué a hacer eso porque este fue un ejemplo que yo me inventé y muy probablemente si yo me voy a resolver el sistema de ecuaciones, no lo pueda hacer. Sí, porque los ejemplos del libro están hechos para que el sistema se pueda hacer, pero no siempre se va a poder resolver. Y a veces se va a poder resolver, pero de forma muy truculenta o ingeniosa. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, es mejor no arriesgarse porque no sé qué tipo de sistema de ecuaciones me va a quedar. Entonces, deberían practicar los ejemplos del libro para que se vayan acostumbrando a resolver ese tipo de sistemas de ecuaciones. Ok, ¿preguntas hasta acá? Listo, entonces si no hay preguntas, bueno, algo que nunca mencioné era que el gradiente, ahora hay que verificar que el gradiente de G en este punto es diferente de 0. Pero eso es evidente, ¿cierto? Porque el gradiente de G, ¿dónde estaba? Acá. Gradiente de G es este de acá. Y obviamente ese gradiente en el punto que encontramos es diferente de 0, porque es positivo en todas sus entradas. Si eso se les olvida en el examen, no es tan importante. Ok, pero bueno, el método se llama multiplicadores. ¿Y por qué no se llama multiplicador? Pues yo les había comentado ahorita lo siguiente, que la restricción puede que esté dada no en términos de una función g, sino en términos de varias. Es decir, puede que me pidan maximizar o minimizar, digamos, optimizar una cierta función de, o sea, de varias variables, de 2, 3, 4, 5, 6 variables, no importa, sujeta a no solamente una restricción, sino a varias. En ese caso, lo que se hace es buscar, entonces acá, lo que se debe hacer es buscar números reales, lambda 1, lambda 2, hasta lambda k, que se llaman multiplicadores, ahora sí, en plural, de Lagrange. Tales que el gradiente de f en el punto de interés sea igual, entonces ahora es el lambda 1 por el gradiente de la primera más lambda 2 por el gradiente de la segunda más etcétera hasta el último, lambda k por el gradiente de la última restricción. Y listo. Entonces el sistema de ecuaciones ahora en este caso es más tedioso, más grande, y de hecho a veces no tiene soluciones. ¿Sí? Obviamente porque puede que las restricciones sean contradictorias. Por ejemplo, la primera restricción puede decir que x más y más z vale 4,
mientras que la segunda restricción dice que x más y más z vale 7. Entonces es posible que este sistema tenga o no tenga soluciones. Pero no vamos a hacer ejemplos de esto porque el método es muy repetitivo, es casi igual a lo que hicimos, a lo que hicimos con el método en el caso 1. Sí, el método del caso 1 es más que suficiente. Aunque obviamente se me puede ocurrir preguntar en el examen un problema con 2 restricciones o con 3 restricciones. Pero se hace igual a como hicimos los 3 ejemplos anteriores. Pueden mirar el libro si quieren ver ejemplos. Creo que en el libro hay 1 o 2 ejemplos sobre eso. Por lo menos hay 1. Y hay varios ejercicios. Ok, entonces esto culmina la parte de multiplicadores de Lagrange y máximos y mínimos, que son como las aplicaciones fundamentales de derivadas. Creo que hay una cosa importante que no mencionamos. A ver, cuando hablamos de máximos y mínimos, que encontramos la derivada o los puntos críticos y la hessiana, siempre lo hicimos para funciones de 2 variables. Entonces encontramos los puntos críticos, encontrábamos la hessiana y decíamos o veíamos si la hessiana era positiva o negativa. ¿Alguien se dio la tarea de ver qué pasaba o cómo es la situación cuando la función es de, digamos, 3 variables? Profe, no, lo que recuerdo ahí ya es que el tema para ver si la matriz, si la hessiana es, es definida positiva o definida negativa, ya se hace con los valores propios. Exacto. Uno podría verlo con los determinantes, solo que es más complicado. Es mejor verlo con los valores propios. Entonces, así como para ahora sí cerrar ese tema de máximos y mínimos, cuando uno tiene una función de varias variables, 2, 3, 4, n, lo que sea, y uno quiere maximizarla o minimizarla, entonces uno arranca igual que antes. Primero encuentra los valores críticos. Después se arma la hessiana en ese punto crítico que encontró, o en esos puntos críticos que encontró. Si ese es un punto crítico. ¿Cómo es la hessiana en este caso? Entonces, para que sea concisa la notación, o sea, para no extendernos tanto, digamos que n vale 3, ¿sí? N vale 3, por ejemplo. Entonces aquí sería la segunda derivada de f con respecto a x, aquí sería la derivada mixta xy, y aquí sería la derivada mixta xz, ¿sí? Aquí sería la derivada mixta yx, aquí sería la segunda derivada, aquí faltan los deltas, y cuadrado, aquí sería la segunda derivada mixta yz, aquí sería derivada mixta zx, aquí sería derivada mixta zy, y aquí sería la segunda derivada con respecto a z. Primera observación, esa matriz es simétrica. ¿Por qué? Porque, fíjense, esa entrada es igual a esa entrada porque no importa el orden de derivación. Lo que importa son las variables. Por la misma razón, esa entrada es igual a esa entrada y esa entrada es igual a esa entrada. Entonces, cuando uno tiene una matriz simétrica, uno tiene el concepto
de matriz definida o positiva, que solamente aplica cuando la matriz es simétrica. Entonces uno puede definirla con determinantes, solo que ahí la cosa es más complicada, porque a ver, antes era que la primera entrada y el determinante fueran positivos, o que la primera entrada fuera negativa y el determinante positivo. Solo que cuando hay n, cuando la matriz es de n por n, ahí toca coger ese determinante, después el siguiente, después el siguiente, después el siguiente, hasta llegar a toda la matriz. Pero eso no lo vamos a mencionar. Hay una forma más sencilla y es simplemente decir que la matriz es positiva cuando los valores propios son positivos y la matriz es negativa cuando los valores propios son negativos. Esa afirmación que acabo de hacer o esa condición es equivalente a la otra con determinantes, que no les enuncié ni les voy a enunciar, pero que a veces es la que se usa como definición. Entonces, si me dan un problema, digamos, si me pide maximizar o minimizar una función f de 3 variables, sin ninguna restricción, en un conjunto abierto, lo que yo hago es, encuentro los críticos, encuentro la hessiana en los críticos, hallo los valores propios. Si los valores propios son todos positivos, entonces el crítico es mínimo. Si son todos negativos, entonces el crítico es máximo. Si no es el caso, o sea, si alguno de los valores propios es 0, o si los valores propios vienen cruzados, o sea, positivos y negativos, entonces el criterio no decide y es un punto de silla. ¿Se entendió o no? En el caso de 2×2, lo que decíamos era, si es positiva, bueno, a ver, que sea positiva en el caso de 2×2 es que los valores propios sean positivos. Que sea negativa es que los valores propios sean negativos. Eso se lo estoy diciendo ahora, ¿sí? Es equivalente la definición que dimos antes a esa definición. Cuando los valores propios no son positivos, ni son negativos al tiempo, entonces decimos que el punto crítico que encontramos es un punto de silla. Y ahí toca hacer otra cosa para saber si es máximo o mínimo. De hecho, cuando los valores propios no son positivos ni negativos al tiempo, es decir, que vienen, sí que no todos son positivos o no todos son negativos, pero son diferentes de 0, o sea, vienen cruzados, hay algunos positivos y algunos negativos, pero ninguno es 0. En ese caso, el punto de silla es un punto de silla en el que la función nunca va a ser máxima ni mínima. El problema es cuando el punto de silla es silla porque algún valor propio es 0. Ahí hay problemas porque el punto de silla puede que sea máximo o puede que sea mínimo. El criterio no decide. Ahí toca estudiar la función por aparte. Creo que el libro, no estoy muy seguro si el libro hace un análisis sobre eso, pero es esencialmente eso de que les acabo de decir. Puntos críticos, hessiana, valores propios, si son positivos, el punto es mínimo, si son negativos, el punto es máximo. Si no, se llama punto de silla. Y listo. ¿Preguntas? ¿Dudas? Entonces recuerden que hay un taller hace rato que tiene varios problemas. Por favor, resuélvanlos. Y recuerden que el martes hay asesoría por si quieren ir. Será la última asesoría antes del examen. Salomón, yo respondí esa pregunta en la clase de la vez pasada. Sí, entra hasta hoy. O sea, sí, hasta hoy entra lo que se llama aplicaciones de las derivadas.
¿cierto? Y ahora ya vamos a entrar a la parte de integración. Espero bueno, no sé si se acuerdan o no, pero deberían dar una mirada al libro de Cálculo 2 para desempolvar lo que saben sobre integración, porque ahora lo van a usar. Ok. Entonces dejamos por ahí y nos vemos el martes en la asesoría o el miércoles en la clase. Sí, profe, gracias. Listo, muchachos. Que les vaya bien entonces. Hasta luego, profe. Listo. Chao, pues. Eso es, profe. Ok.